Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Vamos a dar inicio. Yo les preguntaba ahí en el chat cómo vamos con las correcciones del plan de investigación. No sé si Oscar me puede informar algo. Buenas tardes, licenciado. Sí, Oscar. Sí, correcto. Si no estoy mal, estamos todavía había pendiente uno o dos grupos de completar lo que era las correcciones que les correspondían, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué me pueden informar? Porque ya tenemos, digamos, aprobadas las matrices, pero necesitaríamos ya mandarle el plan al licenciado Aldana para que nos lo autorice, nos lo revise y si hay correcciones, hacerla de que no se nos acumule el trabajo. Sí, exacto. Ajá. Muy bien, sí, ahorita estoy tratando de abrir el archivo. Ahorita, ¿no? Fíjese que yo les envié un documento donde le puse sugerencias, pero básicamente lo que hay que poner en el plan, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, lo de la matriz, no, pues nos apegamos a la instrucción que usted había dado, ¿no? Sí, la que ustedes mandaron en la segunda. En el segundo borrador no estaba bien porque pregunta por los efectos, ¿verdad? No pregunta. Sí, es correcto. Eso se corrigió y ya se colocó la que usted nos había proporcionado. Sí, pues el asunto es que salgamos de eso, ¿verdad? Sí, exacto. Sin muchos, digamos, problemas ahí de estar ahí corrigiendo cosas que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Así es. Solo voy a hacer una revisión aquí. Bueno, entonces, compañeros, agradecería que si lo pudieran enviar a más tardar el lunes, ya con todas las correcciones, ¿verdad? Y ustedes lo revisen y si están de acuerdo con las sugerencias, pues pongan esas. Si creen ustedes que se puede mejorar, mejorémoslo. ¿Por qué no van definiciones en el plan, verdad? No van definiciones en el plan porque el plan es un instrumento propio, ¿verdad? Nos va a servir a nosotros en la investigación que estamos realizando. Por consiguiente, no tenemos que hacer definiciones de nada, sino únicamente, por ejemplo, en la parte de métodos y técnicas, anotar lo que vamos a usar, qué métodos y qué técnicas. El bosquejo preliminar, cómo se va a llamar nuestros temas, nuestros capítulos. Y yo les decía que ese bosquejo preliminar sale de la hipótesis y los objetivos. Ahí sale el esqueleto del informe, que es lo que voy a poner, ¿verdad? No, ustedes habían hecho una propuesta con mucha información teórica, pero en este caso del tema que tenemos, y lo hacemos así en todas las prácticas, es lo que estamos investigando, lo que ponemos, ¿verdad? No ponemos mucha teoría, sino más bien guiamos al lector del informe en lo que nosotros queremos. Lo guiamos para que pueda entender cuáles son nuestras hipótesis, ¿verdad? Y
pueda también él compartir los hallazgos que nosotros tenemos, pueda relacionarlos con el tema que estamos investigando. Por eso en el documento que dice sugerencias que se le mandó a los coordinadores, se estructura un nuevo bosquejo. Si quieren, mientras se une el licenciado Aldana, podríamos ver ese bosquejo. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Ustedes me dicen si se puede ver el documento. Se puede ver, Lick. Bueno, yo les proponía esta matriz general porque la tomé del documento guía y para mí abarca todo el tema, ¿verdad? Todo el tema que vamos a investigar. Si ustedes ven las hipótesis, son las mismas que tienen ustedes. Y el marco teórico lo tomé del documento guía. Y el objetivo, pues aquí lo que importa es aplicar la metodología de investigación que propone PROPEC, ¿verdad? Que a la práctica profesional de economía. En cuanto al bosquejo preliminar, bueno, el capítulo 1 se va a llamar Caracterización de la economía en Guatemala durante la pandemia COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania. Esto es lo que va en el plan, nada más esto. Aquí yo les sugiero qué es lo que debe contener ese capítulo. El capítulo 2 se va a llamar, podemos quitarle el breve si ustedes quieren, y solo análisis geopolítico de la situación en los años 2019 a 2023 de Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos y otros países. Y el comentario es que el contenido de este capítulo en el informe será una breve descripción de los acontecimientos derivados del conflicto, que es algo de lo que de alguna manera nos ha platicado el licenciado Aldana. Poner unos cuantos párrafos de cómo ha sido a grandes rasgos esta situación geopolítica, ¿verdad? De los países de Rusia, Ucrania, cómo ha impactado a Europa y a otros países, ¿verdad? A unos tal vez el impacto es negativo, pero para otros puede ser, el impacto puede ser positivo, ¿verdad? Entonces, hacer eso, ¿verdad? Luego el capítulo 3 se va a llamar Resultados de la investigación de campo. Y yo les propongo que en el informe lo que se coloca en cada capítulo es digamos, la variable independiente o la esencia de la hipótesis. Por supuesto que cuando uno está redactando el capítulo puede cambiar títulos, mejorarlos o darles otra, dependiendo qué resultados obtuvo uno de la investigación de campo, puede uno hacer cambios en el contenido y la estructura del informe. Luego, conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. ¿Tienen ustedes algún comentario al respecto o duda? Bueno, entonces, compañeros, hoy estaríamos iniciando la segunda etapa
Yo no puedo todavía compartirles notas de la primera etapa porque no tengo la segunda versión corregida del plan. Hasta que la tenga y nos la apruebe el licenciado, ya podemos compartir las notas de la primera etapa. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿para cuándo me van a enviar la segunda corrección del plan? Licenciado. Sí, ahorita vamos a, bueno, tenemos que terminar de trabajar en esto y yo esperaría que pudiera ser ya el día de mañana. Hacer la ¿Está bien? Vale, muy bien, entonces así quedamos. Ahora, compañeros, la actividad de hoy es ver las preguntas de cada grupo que van a incluirse entre el formulario de encuesta que se va a enviar a las prácticas de integrada y de auditoría que están ahorita en ejercicio en la facultad. Igual, ¿verdad? Yo quisiera que tomaran nota del primero que va a presentar sus preguntas, que los demás grupos tomen en cuenta las correcciones que están haciendo para no estar repitiendo lo mismo toda la tarde. Y también vean si no hay preguntas repetidas. Porque al final el vaciado de datos del formulario nos va a servir a todos. Entonces, quisiera que iniciáramos con la presentación por grupo de las preguntas que va a formular en el cuestionario de encuesta. En esta te voy a presentar la encuesta que trabajamos en el primer grupo. ¿El grupo es? Número 1. Grupo 1. Creo que logran ver mi pantalla. Tienen que hacerlas un poquito más grande, por favor, para que podamos leerlas. Con gusto. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Bueno, empezamos nosotros a poner unos datos generales que consideramos que es importante para nuestro grupo. Adicional aquí no está nombre y sexo y todo eso, porque creo que eso ya van de cajón en todas las encuestas, si lo consideramos necesarios. Pero nosotros sí pusimos unos datos que queremos para nuestra investigación. Y lo primero es saber el nivel de ingresos mensuales de los encuestados. Entonces pusimos un rango, pusimos la opción sin ingresos y luego un rango entre el sueldo mínimo, un poquito hasta el 10,000 y 10,000 en adelante. En este caso, pues 50,000 el tope. Otro dato general que queremos... Yo le sugeriría que lo hiciera de la siguiente manera. Que pusiera en lugar de 1 centavo menos de 3,327. Y le quitara sin ingreso. Bueno, dice datos generales, ¿no? A nivel de ingresos mensuales. Bueno, también les sugeriría que iniciara el formulario poniendo su hipótesis. Antes de datos generales. Okay. Ahí va la hipótesis. Luego, fíjense, compañeros, que la boleta va a tener que ir numerada. Por ejemplo, la hipótesis vamos a ponerla con números romanos. Y cada una de las preguntas con números arábigos. Si supóngase que mantuviéramos el orden de los grupos, ¿verdad? Bueno. Entonces, la primera hipótesis sería 1 en romanos, ¿verdad? Quitándole la palabra hipótesis. Bueno,
en Romanos 1. ¿eh? Luego estaría el título, datos generales. Nivel, junto, esos realmente no son datos generales, ¿verdad? Sino son el nivel de ingresos mensuales. Porque los datos generales serían la edad, si trabaja o no trabaja, si es casado, soltero, en qué práctica está, auditoría o integrada, ¿verdad? Eso hay que hacerlo también, ¿verdad? Esa es la primera parte de la boleta y empieza con uno, la primera pregunta, dos, luego esta parte que se llama el nivel de ingresos, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos una tablita, pero me parece que el rango está muy alto, muy largo. Dice menos de 3,300. Por favor, le ponen el signo de quetzales. Entonces, el siguiente rango sería de 3,327. Podríamos poner a 4,000 quetzales. Luego de 4,000 a 5,000, de 5,000 a 6,000, y luego más de 6,000, para irnos de 1,000 en 1,000. Entonces, si esa, por ejemplo, fuera el nivel de ingresos, fuera la pregunta número 5, ¿cuál es el nivel de ingreso? Por decir algo. Entonces, cada una de las variables que tenemos ahí sería 5.1, 5.2, 5.3. Porque a la hora de vaciar todas las boletas, si lo hacen de forma automática, entonces se tendría que tomar todos los resultados de la variable 5.1, de la variable 5.2, de la variable 5.3, ¿verdad? Se le pediría al sistema que lo hiciera así, ¿verdad? Que vaciara cada uno de los datos. En la siguiente pregunta, que sería personas que dependen económicamente de usted, esa también sería, esa pregunta es general, esa iría en datos generales. Yo sugeriría que también la de nivel de ingresos vaya en la información general, ¿verdad? Así como está ahí, que va a servir a todos los grupos. Quiere decir entonces que la hipótesis debe ir después de las preguntas generales. Ya la teníamos agregada. Muy bien, excelente. ¿No la podría hacer un poquito más grande? Es que para todavía está pequeña la letra. Sí, licenciado. Ahí está bien. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué sigue en datos generales después del nivel de ingresos? Personas que dependen económicamente de usted, ¿verdad? Uh-huh. Que sería, por decir algo, la pregunta 2. Correcto. De uno, y digamos, ahí no podría ser una pregunta abierta, que nos dijera cuántos. Sí, lo podemos dejar abierto. Digamos, la pregunta sería, ¿cuántas personas dependen de usted? Y una rayita que sería, si por ejemplo, ¿cuántas personas dependen económicamente de usted? Es la pregunta número 4. Entonces la respuesta tendría que ser 4.1, ¿verdad? Y una raya para que él nos ponga cuántas personas. Como son preguntas, tienen que ir entre signos de interrogación, ¿verdad? Todas las preguntas. Y Caldana, buenas tardes. Estamos ahorita revisando las preguntas. Fíjese que me costó entrar, no sé qué diablos pasaba, pero tengo rato de estar tratando de entrar y al final logré. Pero está bien. Ustedes están ya revisando los instrumentos, ¿verdad?
Sí, ajá. Nombre, edad, estado Y civil. estamos viendo la parte de las preguntas generales, ¿verdad? Sí, Tenemos todos los coordinadores, compañeros, deben hacer una reunioncita y preguntarse qué necesitan de las preguntas generales para incluirlas, de acuerdo a sus hipótesis, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta general debiera de incluirse en esta parte de preguntas generales? Por ejemplo, esta pregunta que dice, ¿cuál es su presupuesto de gasto mensual? Porcentaje en relación con el ingreso. Yo le preguntaría a los compañeros del grupo 1, ¿para qué les va a servir esa pregunta? Para poder nosotros, bueno, igual si me quieren ahí completar mis compañeros, me recuerdo que la dejamos esta para poder saber cuánto es lo que gastan en relación a su ingreso y poder ver si ellos tienen como un poder adquisitivo sobre su rango de ingresos o realmente sus ingresos no les están subsidiando todo lo que necesitan. Entonces, debiera de ser también una pregunta como la de los ingresos, ponerle rangos. Podemos dejar los mismos. Sí. Y no sé si esa tiene relación directa con la hipótesis. Bueno, realmente sí, porque nuestra hipótesis del grupo 1 es anudar en las limitaciones de De importaciones de cereales por la guerra. sí, Sigamos entonces. de poder adquisitivo. Bueno, y aquí habíamos puesto de último el que indicaran su fuente de ingresos, pero creo que como ya habíamos puesto aquí arriba, en la primera parte de la encuesta que vamos a poner nombre, edad, estado civil, si es Mire, empleado. uno puede tener ingresos sin no necesariamente trabajando, ¿verdad? Porque, digamos, hay personas que sus papás les dan dinero mensual, ¿verdad? Les dan una mesada. Entonces aquí en esta pregunta, tal vez lo interesante sería preguntarle si tiene trabajo, si actualmente está trabajando, sí o no. No nos interesa si es trabajo formal, trabajo informal, solo queremos saber si está trabajando para poder relacionar esa pregunta con sus ingresos. Entonces ahí sí, si esa fuera la pregunta 7, sí sería 7.1 y no sería 7.2, ¿verdad? Es la numeración prácticamente se convierte en la codificación de cada respuesta. Para cuando uno tabula, le es más fácil, ¿verdad? Si a uno le tocara tabular a mano, yo agarro una boleta vacía y, por ejemplo, la pregunta 1 o a esta pregunta, a la pregunta, si fuera la 7, yo agarro una boleta vacía y a la pregunta 7 le anoto con una rayita cuántos sí y cuántos no. Después lo sumo y eso me tiene que dar el 100% de los encuestados, ¿verdad? Ahora, si lo hacen a través de Excel y Excel identifica el código de cada una de esas variables como respuesta y nos dice en porcentaje cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, pues está muy bien, ¿verdad? Bueno, esa sería la parte general de la boleta. Aquí otra vez insisto en que por favor los coordinadores vean si en la parte general falta alguna pregunta general que le pueda ser de utilidad para su tema. Eso lo tienen que revisar ustedes. Fíjense que también ahí, en eso de datos generales, falta agregar si es hombre o mujer.
al inicio. La edad también falta. Sería nombre, edad, sexo, estado civil. Ajá. Sí, porque en la primera parte, cuando relatemos nosotros los hallazgos, vamos a decir que nos contestaron de 300 boletas, el 40% eran mujeres, ¿verdad? El 60% eran hombres, el 35% tiene ingresos de tanto, hacer una gráfica ahí, va señalando cómo está. Eso es prácticamente como tipificar al encuestado, ¿verdad? A nivel cultural, a nivel económico. Y, ¿por qué no decirlo a nivel cultural también, verdad? Por eso platicamos que aquí ya no vamos a preguntar si sabe leer y escribir, ¿verdad? Porque ya sabemos que están en la universidad. Pero sí queremos saber su condición socioeconómica. Y nos interesa la parte de los ingresos. Ahí yo le preguntaría al licenciado Aldana si él considera que con esos rangos de ingresos podríamos identificar la capacidad de adquisición, ¿verdad? O de consumo de la población que vamos Esa primera, menos de, ese es el mínimo, ¿verdad? Sí, este es el mínimo. El mínimo, 3.327.56. El mínimo no agrícola. No agrícola. Correcto. Ok. Ahí faltó más de 6,000, ¿verdad? Más de 6,001 en adelante. Sí, está bien. Sí, está bien. Porque es probable que a pesar de estar en la universidad, pues tengan. Pero fíjese, Lee, que yo la vez pasada investigando sobre el salario de la clase media, está entre 9,000 a 20,000 quetzales. Clase media. Sí. Sí, pues Yo sugeriría, compañeros, que veamos esa tablita, pero tal vez alguien pueda revisar cuál es el salario medio en Guatemala o el salario de la clase media, porque se supone que las personas que van a la universidad son de clase media, de baja y alta, ¿no? Por eso el salario mínimo está entre 9,000 a 12,000 quetzales, o de 9,000 a 20,000. Ahorita no me recuerdo, pero revisémoslo y con base a esa revisión hagamos la tablita, partiendo del salario mínimo, ¿verdad? Y digamos, con rangos que no sean muy amplios. ¿Cuál es 1,000 quetzales? ¿Verdad? Así tipificamos bien el ingreso, porque la inflación afecta en primera instancia el ingreso. Entonces, tal vez esas respuestas nos pueden dar más insumos para trabajar nuestras hipótesis. Fíjese que, por ejemplo, el costo de la canasta básica, ¿va? Por ejemplo, y la canasta ampliada, por ejemplo. Puede ser que el salario mínimo no alcance para la canasta básica, ¿verdad? Pero como son estudiantes que forman parte de todavía, puede ser que la mayoría son solteros, también puede ser que formen parte de una familia en donde ellos aportan algo si tienen trabajo, o si no tienen trabajo, pues no aportan nada, ¿verdad? Reciben. Pero, por ejemplo, menos de 3,000 puede ser que haya 3,000 a 4,000. Para incluir, por ejemplo, por ejemplo, más de 6,000, estamos, la canasta básica ampliada anda por
7,000, ¿verdad? 8,000, ¿verdad? Sí, Entonces, tal vez ahí ampliar un poco puede ser que los límites, ¿verdad? de los rangos sean un poco más amplios, ¿verdad? Para incluir, por fíjese ejemplo, que si nos contestara la mayoría más de 6,000, quiere decir que sí, la mayoría estaría cubriendo la canasta básica. Entonces todavía sí, habría un rango de 6,000 a 7,000 y de 7,000 a 8,000 y más de 8,000 sí, para saber si cubre la canasta por eso le amplia. digo. Por eso le digo, puede ser que, por ejemplo, esa de 3,000 a 4,000, la diferencia es mínima, ¿va? Entre Sí, ya porque casi es menos de... para seguir por 1,000 quetzales, ¿verdad? Porque ahí son me- como me- 700 quetzales. sí, 6,000 a 7,000, 7,000 a 8,000, más de 8,000. Sí, está bien. Sería 8,000 un quetzal, ¿verdad? Porque, Sí, digamos, los que marquen más de 8,000 están, digamos, entenderíamos que están cubriendo la canasta ampliada. correcto. Sí, ahí creo que está bien. ¿Verdad? Aunque el menos de 3,000 es el salario mínimo. El otro podría ser un poquito más amplio, ¿va? 3,000 ni siquiera son 1,000 quetzales. Podrían ser de 3,000 a 5,000, veamos. Y de ahí, tal vez que A sea, 4,500 tal vez. que sea rangos, de 2,000, por ejemplo, para que no dejar tantos rangos, ¿verdad? Pero no sé si 2,000 sería muy amplio. Sí, puede ser muy amplio, ¿verdad? 4,000 a 5,000, 5,000 a 6,000, 6,000 a 7,000, 7,000 a 8,000, más de 8,000. Mira, aquí ya nos respondieron, dice Linda Sáenz, clase media en Guatemala ganan de 11,900 a 25,600. Sí. Entonces quedaría digamos, dejar más de 8,000, que quedaría ahí si muchos ganaran eso, quedaría muy amplio, ¿ah? Yo creo que ahí estaría bien, fíjese. Ahora es el ingreso de promedio de los trabajadores es de 2,000, pero aquí, ¿qué trabajadores, verdad? Creo que son los trabajadores no calificados o con bajo nivel educativo, Con bajo según nivel. Edwin Chaikov, ¿verdad? Pero recuérdese que a la universidad solo llega el 1,9% de la población, ¿verdad? Y esa Sí, población supera los ingresos mínimos, porque realmente ya sacaron el diversificado. Entonces ya tienen más ingresos que el salario mínimo. Entonces, yo creería que podríamos dejarlo más de 8,000, ¿verdad? Porque sabemos que la clase media tiene ingresos, de acuerdo a lo que dijo la compañera Sáenz, de 11,000 a 25,000. por familia, ¿va? Por familia. Son ingresos de la clase media, me imagino. Sí, No sé si dice ahí que es por familia, ¿eh? Sí puede ser, ¿verdad? sí, entonces al dejarlo ahí tan bajito, digamos, entre comillas, tan bajito, podría ser que todos aparezcan de 8,000
al menos los que tienen empleo, pues, ¿verdad? Porque Sí, pero ahí lo que lo que nos interesa es saber que cubren la canasta ampliada. jugo en la canasta ampliada. Bueno, honestamente, ¿cuánto ganan? No nos interesa. La pregunta es para ver si cubren la canasta ampliada. Y los que ganan menos de 3,000 no cubren ni siquiera la canasta básica alimentaria. Los que estarían entre rangos de 4,001 a 7,001 no estarían cubriendo en su totalidad la canasta ampliada, pero sí la canasta básica. Porque eso es lo que nos interesa, no exactamente cuánto gana la persona, no, sino, digamos, nuestro parámetro es la canasta alimentaria y la canasta ampliada. Sí. Porque puede ser que muchos, aunque la facultad es una facultad de trabajadores, ¿verdad? La mayoría trabaja, por eso escogen la carrera de economía, pues, ¿verdad? En la noche o los fines de semana porque trabajan. Las otras facultades, casi que ingeniería, medicina y todo eso, lo sostienen los papás. Ya lo sostienen los papás, entran a la universidad, no trabajan porque las exigencias son carreras de la mañana, son carreras que requieren, es decir, trabajar horarios más ampliados, ¿verdad? Horarios casi que todo el día. Por ejemplo, los de arquitectura, los de ingeniería, los de medicina, estudian todo el día. A veces estudian en la mañana, comienzan en la mañana y después ya comienzan a estudiar en la tarde. Esa gente casi que no trabaja. La mayoría podemos decir que no trabaja. En cambio aquí asumimos pues que son trabajadores. Sí. El plan sábado, plan fin de semana, también son trabajadores, ¿verdad? Que precisamente escogen ese plan precisamente porque tienen muchos problemas para llegar a la universidad. Porque si son auditores, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a, básicamente, la mayoría de nuestros entrevistados van a ser de auditoría? Y los que trabajan en auditoría tienen problemas de horario, a veces de cierre y todo eso, y por eso buscan el plan fin de semana, porque ahí ya tienen ellos oportunidad de ir a la universidad. Pero vamos a empezar a plan fin de semana. No, ¿eh? Mire, en la práctica, las prácticas nuestras, por ejemplo, nosotros trabajamos sábado. Y también la práctica de auditoría estudia los sábados. Ajá. En la práctica integrada hay dos grupos que están el sábado, solo el sábado, trabajan Que son del plan fin de semana. Plan fin de semana de 10 a 6 de la tarde. Y esos son datos pues, que nos deben orientar, que casi que nos vamos a enfrentar a gente que trabaja. Gente que trabaja. Ya sea que en el caso de la práctica de economía y la práctica de auditoría, solo se da los sábados. Solo se da los sábados. Entonces la gente no tiene problema, pues, ¿verdad? Entre semana pueden trabajar hasta 7, 8 de la noche, que no tienen problema porque no van a la universidad, solo van el sábado. En la práctica integrada
sí tienen que ir el martes, o se tienen que conectar, pues, ¿verdad? Porque ahora no van, sino que se conectan Sí. el martes, el jueves, sábado. Bueno, los compañeros, los que están haciendo la boleta, deben de estar pendientes, pues, ¿verdad? De qué se está dejando en la boleta, a ver si esa información es la que necesitan o necesitan algo más. Necesitan algo más, porque ahorita queremos la atención de todos sobre esta boleta, porque la información se pone en la boleta porque va a servir, no simplemente para llenar la boleta, sino que nos vaya a servir a nosotros para la comprobación de hipótesis. Y esta va a ser la fuente ese es el trabajo de campo nuestro, ¿verdad? De aquí vamos a sacar información que nos va a servir para comprobar nuestras hipótesis. Es la parte general, pues, ¿verdad? Ahora la parte vienen las preguntas para comprobar hipótesis. Por eso que queremos oír la opinión de los estudiantes. Veamos ahora las preguntas de la hipótesis. No sé si algún compañero tiene algo que opinar. Sí, Scarlett. Muy buenas tardes, licenciados. Gusto saludarles. Pues mi pregunta sería, bueno, no es tanto pregunta, sino una observación. Yo considero que en la pregunta del rango de ingresos podríamos poner una opción de no recibe ingresos, porque puede darse el caso que algunos de los compañeros que van a ser encuestados de momento no estén trabajando y no estén devengando un salario. Podría darse el caso. Sí, No sé Scarlett, fíjese que al inicio yo les decía que uno no necesariamente solo por el trabajo recibe ingresos, ¿verdad? Uno puede ser que tenga una mesada de sus padres, puede ser que uno tenga algo arrendado, ¿verdad? Que den arrendamiento a algo y reciba ingresos. Puede ser que alguien le sostenga, ¿verdad? Entonces, no necesariamente los ingresos son del trabajo. Hay estudiantes que sus papás los sostienen y les dan una mesada. Entonces, por eso es que esa información se cruza con otras preguntas, como si es casado, si es soltero. El estado civil solo es casado y soltero. Entonces, la respuesta es 1 tanto casado, 1.2 soltero. No hay otra condición en cuanto al estado civil, ¿verdad? Entonces, como también le preguntamos si tiene actualmente trabajo, y ahí dice sí o no, entonces ahí uno correlaciona las respuestas. ¿Cuántas personas dijeron que no tenían ingresos con respecto a cuántos dijeron que no tenían trabajo? Ese es el análisis que se le hace a las boletas. Es integral, ¿verdad? No es solo lo que a mí me interesa, sino no es pregunta por pregunta, sino yo hago una correlación, ¿verdad? Por si entrevisto a más mujeres que a hombres, voy a tener otro tipo de respuestas. Si entrevisto a más hombres que mujeres, voy a tener otro tipo de respuestas. Entonces, cuando yo analizo por completo mi formulario, en mi informe, tengo que hacer ver, ¿verdad? Que posiblemente hay un sesgo porque contestaron más mujeres que hombres o más hombres que mujeres, ¿verdad? Que los ingresos son bajos porque la mayoría no trabaja, ¿verdad? Que los ingresos son altos porque la mayoría trabaja. Eso tengo que hacer yo cuando analizo ya el resultado total de la encuesta. Gracias, Carlos. Bueno, ahora los compañeros del grupo 1. Alejandro levantó la... Sí, Alejandro. Sí, licenciado. Justamente lo que usted mencionaba, de que el ingreso no necesariamente pues debe ser por un salario, ¿verdad? Sino que se puede tomar en consideración las remesas,
pues sí, como usted menciona, que los papás pues, no los mantengan, sino que los apoyen, ¿verdad? Por así decirlo. Esa sería la correcta expresión. Nada más eso, y considero que, digamos, eso sí es en general, las preguntas es bueno irlas haciendo y dependiendo qué pregunta se haga, sugerir si, digamos, si contesta esa pregunta, sí o no, y si marca que no, digamos, hacer una correlación, ¿verdad? Para que vaya haciendo sentido ¿cómo se llama esto? La encuesta. Y, digamos, bueno, yo cuando le muestre el grupo 2 le voy a ir explicando, pero sí es bueno ir correlacionando todo, porque así es más lógico y efectiva la encuesta. Claro, eso es lo que le toca al encuestado, al encuestador, ¿verdad? Hacer ese análisis y esa correlación. Por eso tipifica su muestra, a quién les está preguntando, ¿verdad? La estratifica, la tipifica. Yo les he contado de una encuesta que hubo en Cobán, en una aldea de Cobán, donde querían hacer un proyecto de agua. Pero era un proyecto donde, por ejemplo, una ONG financiaba y la comunidad tenía que poner la mano de obra. Cuando le preguntaron a los hombres, dijeron que no estaban interesados en el proyecto. Cuando les preguntaron a las mujeres, dijeron que ellas sí estaban interesadas y que ellas ponían la mano de obra, porque a ellas les tocaba ir a traer el agua y el río estaba a 4 kilómetros de distancia. Entonces, si uno ve ahí, ¿verdad? ¿Por qué el hombre decía que no? Porque él no era él el que tenía que ir a traer el agua. Y las mujeres decían que sí querían el proyecto porque es a ellas a las que les tocaba ir a traer el agua. Entonces, eso es las combinaciones de respuestas que tenemos que hacer en el análisis integral de los resultados, ¿verdad? Bueno, no sé si hay más comentarios. No, licenciado, aquí, bueno, ya solo nosotros, igual el grupo número 1 solo fue estas preguntas que son las que nosotros, son importantes para nosotros, pero como dijo el licenciado al inicio, tenemos que validar todos los coordinadores para hacer que la encuesta tenga sentido. Muy bien. Y con respecto a su hipótesis, fíjense que yo alcancé a leer rápidamente y yo les había dicho que las preguntas para aprobar o rechazar la hipótesis tiene que estar en consonancia con la hipótesis. Por ejemplo, dice la pregunta 1, durante el periodo 2020-2022 experimentó cambios en su situación financiera personal. Para mí no tiene nada que ver con la hipótesis. Además, no hay respuesta. Sí, no. Todas las dejamos con un sí, no. Perdón, que no lo agregamos. Sí, pero esa pregunta no tiene que ver nada con la hipótesis. La segunda, considera que su capacidad para comprar productos y cubrir sus necesidades básicas ha disminuido en los últimos 2 años. Nada que ver con la hipótesis. Ha tenido que realizar ajustes en su estilo de vida o hábitos de consumo debido a los cambios en los precios de los alimentos y las limitaciones de importaciones. Esa algo. Pero, ¿por qué no le pregunta de una vez si él considera que hubo limitaciones de importación de cereales por la guerra entre Ucrania y Rusia? Entonces solo le contesta sí o no. Si le contesta no, ¿por qué? Porque él cree que no. Yo les había dicho. Estará número 4, disculpe. Entonces dejen solo esa, pero con una pregunta puede ser que uno conteste, que uno responda a su hipótesis. Pero las demás preguntas solo estaríamos aumentando el número de preguntas y al final no nos van a servir para esa hipótesis, porque no nos están respondiendo a la hipótesis. En todos los cuestionarios uno tiene que hacer preguntas para confirmar la hipótesis. Solo, Lick, Sí. una observación. Digamos, si preguntamos el por qué, medir esa opinión, considero yo que sería muy complicado. A mi parecer, preguntar eso, el por qué,
no, sino, digamos, ir como que detallando más porque se ponen a escribir los compañeros y vamos a tener mucha información a veces. Sí, por eso habíamos dicho que del total de las encuestas solo íbamos a tomar 300. Pero ese por qué es importante porque le da sentido a la respuesta. Si no, solo dijeron 20% dijo que no, 80 dijo que sí. 20% dijo que sí, 80 dijo que no, pero ¿por qué no? Es que ahí sí es significativo que nos digan por qué cree esa persona o cuántas personas creen que no hubo limitaciones a las importaciones de cereales por el COVID y la guerra. Nosotros al final solo vamos a tomar un número, pero sí tenemos que, esa es una parte que cuesta hacer en las encuestas, identificar la esencia del por qué no, porque la gente escribe más cosas, pero yo quiero la esencia. Entonces uno subraya la esencia. Bueno, entonces sí se puede hacer eso porque yo me acuerdo que se ha hecho que no hiciéramos esa parte, o sea, que no se tomara como que preguntar porque eso iba a ser difícil de medirlo, por así decirlo. Bueno, si dejáramos abierta la pregunta, sí, ¿va? Ahí sí va a ser complicado, pero si le ponemos un sí o un no, solo tenemos que ver el no, ¿por qué no? Entonces sí, no, ¿por qué? Entonces, el por qué es importante para nosotros. Cristian Lucas. Sí, lo que dice Alejandro, yo pienso que tiene mucho sentido porque, por ejemplo, si le preguntamos a 50 personas por qué, va a ser muy difícil tabular la información para poder dar un resultado o un porcentaje, porque cada uno tiene diferentes puntos de vista. O sea, tendríamos que leer 300 argumentos para poder tratar de tabular esa información. Yo pienso que se debería de más o menos dar posibles respuestas relacionadas a las hipótesis que nosotros presentamos. Fíjese, Cristian, que precisamente cuando las preguntas requieren un porqué, el esfuerzo del entrevistador es hacer esa lectura y hallar la esencia en la respuesta de por qué. Ahí sí hay que trabajar, hay que desvelarse. Por supuesto, ustedes son 50 y se van a repartir 300 preguntas, ¿cuántas le toca a cada uno? ¿Ah? Dígame cuántas. Como 6. Ese es el asunto. Entonces, usted va a agarrar 6, la pregunta es por qué, que le asignen y va a encontrar en la respuesta la esencia y va a tabular cuántas tienen el mismo sentido en la respuesta y cuántas no. Si ese trabajo mire, por eso los investigadores contratan encuestadores, porque ese trabajo es duro, el trabajo de campo es duro, es un trabajo laboratorio. Si hubiera una forma, digamos, digital o informática, de poder recopilar esas respuestas de por qué, sería fantástico, pero si no hay que hacerlo a mano. Así como lo estoy diciendo, repartir las 361 boletas y las preguntas que tienen como adicional por qué entre los 50 estudiantes y sacar un trabajo entre todos. Entonces, ¿cuánto le toca? ¿Cuántas boletas tendría que ver usted? Muy poquitas, unas 10, digamos. No, y además fíjese que los que digan que sí, por ejemplo, eso ya está excluido. Ajá. Sí, o sea, no serían las 300. No serían las 300, no, que hay, digamos que la mitad diga que sí y la mitad diga que no, entonces ya se redujo a la mitad. Entonces solo va a tener que ver 2 preguntas. Sí. Entonces, es cierto lo que ustedes dicen en el sentido de que es difícil, digamos, analizar, ¿verdad? Es difícil analizar ese es por qué. Porque puede ser que haya diferentes opiniones, como ustedes dicen, ¿verdad?
unos van a decir una cosa, otros van a decir otra, pero de repente coinciden, ¿verdad? De repente coinciden todos, o la mayoría coinciden en las causas del por qué no. O sea que sí, para efectos de la investigación, es importante saber ese por qué no, porque es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Por ejemplo, le pregunta uno a la gente sí o no. Y es fácil, ¿verdad? Contestar. Si dice que sí, pues ahí muere. Si dice que no, pues ahí muere también. Pero resulta que el no es porque no sabe, por qué se dio la situación, no sabe. O puede ser porque tenga una opinión él respecto, conoce, ¿verdad? Conoce las razones y da una opinión. Lo importante es que no se les deje un espacio tampoco tan enorme, ¿verdad? Para que se explayen ahí dando una respuesta enorme, ¿verdad? De un párrafo completo. No que puede ser que en 3 líneas diga, ¿por qué no? Pero sí es importante aprovechar la información, porque el no se presta pues a una facilidad, ¿verdad? Simplemente dijo que no para evitarse complicaciones, ¿verdad? Para evitarse, dice que no, entonces, pero lo deja uno en el limbo, ¿verdad? No puede significar que no sabe, ¿verdad? No está informado, no ha leído, no ha leído las noticias, no sabe que hay una guerra, no sabe por qué están caros los combustibles, simplemente dice que no, ¿verdad? Entonces, si se pierde la oportunidad, esa es la riqueza de la encuesta, pues, ¿verdad? De que haya información. Alejandro. Sí, licenciado, algo que también estaba yo considerando era de que como la encuesta se le va a hacer a los estudiantes de auditoría, ¿verdad? Eso es lo que yo había entendido. Y de la integrada. Ah, bueno. Entonces, yo pensé que solo eran a los alumnos de auditoría, pero de igual manera me parece relevante dejar especificado al momento que demostremos los análisis, la opinión que tienen los estudiantes de esa, por así decirlo, delimitarlo, ¿verdad? De auditoría y de la práctica integrada. Sí, es que al principio del capítulo 3, que son los resultados, no se va a iniciar, digamos, todos los capítulos inician con una pequeña o breve introducción. Entonces ahí, en el capítulo 3, la breve introducción es que los resultados se obtuvieron de una encuesta realizada a 300 estudiantes, de los cuales 200 corresponden a la práctica profesional de auditoría y 100 a la práctica integrada, que se realizan en el 8º y 11º semestre en la facultad. Entonces hay otra explicación general, ¿verdad? De estas personas, tanto por ciento fueron hombres, tanto mujeres, y ahí ya entramos a cada una de las hipótesis. O sea, por eso ese es su momento, ¿verdad? Cuando ya estamos viendo el informe, ahí. Por eso lo interesante de la práctica es que va por etapas. Entonces ahorita nuestra concentración es que esta etapa salga bien, excelente, para que tengamos material para trabajar la tercera. Por eso, la primera también hay que investigar bastante para que salga bien la segunda. Y la segunda tenemos que pulirla para que tengamos información para trabajar la tercera. Y facilitarnos la redacción de un informe. Porque si uno no tiene información, ¿qué va a redactar? ¿verdad? Así va la cuestión, Alejandro. Es lo que, fíjese un poco agregando lo que dice el licenciado. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la práctica profesional, esta integrada extraordinaria.
Mire, yo acabo de revisar, ya revisé a dos grupos sus hipótesis y es decir las matrices, ¿verdad? Pues ya me las presentaron. El problema que tienen es que la mayoría no va a asistir, se está realizando en municipalidades. La mayoría no va a ir a las municipalidades. La información la van a encontrar en internet. Y como son municipalidades, a veces municipalidades pequeñas, la información es muy pobre también, ¿verdad? Porque no tienen una página en internet, ¿verdad? Entonces, los informes son bien pobres y bien especulativos, porque resulta que como no tienen información, ponen lo poco que consiguen, eso es lo que ponen en el informe. Entonces resulta que los informes son muy pobres, a la hora de elaborar el informe, de investigación, no tienen información porque resulta que no pudieron contactar a las municipalidades. De los grupos que yo tengo, que son 3, solo uno logró hablar, parece que lograron hablar con la gente de la municipalidad. Solo uno. Los otros 2 van a ser virtual. Entonces, nosotros tenemos la ventaja en la práctica de economía de que estamos haciendo trabajo de campo, porque esta información que tenemos nosotros es trabajo de campo. Quiere decir que no nos estamos quedando a lo que diga la prensa, lo que digan las páginas de internet, sino que tenemos una información recogida de una muestra representativa de los estudiantes que van a responder esta encuesta. Eso es una ventaja, pues, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, pues, que nosotros hacemos trabajo de campo. No nos estamos quedando porque si no tuviéramos esa facilidad, tendríamos que rellenar, pues, con información solo bibliográfica, si es que existe. O hacer cualquier cosa y poner que no encontramos información, ¿no? Sí, no encontramos información o lo que encontramos es de otros países. Sí, pues. Entonces es bibliográfica. Entonces el alumno ahí prácticamente la práctica no le sirvió de mucho, porque aquí digamos, aparte del plan de investigación que ya lo van a terminar, que ya tienen, por ejemplo, el corazón del plan, que lo van a terminar esta semana, tienen el trabajo de campo, de información, ¿verdad? Que es real, porque un informe donde vamos a pasar una encuesta que fue por decisión nuestra, pues, que no vamos a tomar todos los datos, ¿verdad? Porque son muchos estudiantes, pero no se lo vamos a decir a ellos, ¿verdad? Sino que es decisión nuestra de tomar una muestra representativa. Ustedes van a aprender también, desde el punto de vista estadístico, la importancia de una muestra, ¿verdad? De lo que una muestra, a pesar, porque la gente que no sabe de estadística critica mucho eso, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que además? Si a mí no me preguntaron, dice, a mí no me preguntaron. O aquella persona que dice, yo ya hice una encuesta en la casa y todos van a votar por determinado partido. Pero eso tampoco es una muestra, ¿verdad? Porque resulta que si él pertenece a un partido o simpatiza con un candidato, probablemente influye en la familia, en la esposa y en los hijos. Y resulta que todos dicen que van a votar por
por A, por X. La ventaja de la muestra es de que, a pesar de que no se está tomando el universo, los datos de la muestra sí son representativos de lo que piensa el universo. Es que el universo serían todos los estudiantes. Todos los De la estudiantes. práctica de auditoría y de la integrada. Y el integrado. Con la muestra que obtengamos, podríamos decir nosotros que todos los estudiantes de la práctica integrada consideran que no se vieron afectados y que todos los estudiantes consideran que sí se vieron afectados, dependiendo de los resultados, pero nuestro universo no es toda la facultad ni toda la universidad, porque determinamos nuestro universo N con el total de estudiantes que están cursando la práctica de auditoría y la práctica integrada. Esos son los límites de nuestro universo. Entonces, la muestra va a representar ese universo. No voy a decir que todos los estudiantes de la facultad, que esa respuesta no la puedo expandir yo para todos los estudiantes de la facultad, solo para nuestro universo. O sea, la proyección, ¿verdad? Bien, compañeros, Julia, en la presentación de las preguntas, quítele a la hipótesis donde dice ha provocado hasta 2022. Quítele eso. Entonces, en su hipótesis solo vamos a dejar la variable independiente. Entonces, la pregunta sería, porque es una pregunta general, ¿verdad? ¿Considera usted que la pandemia COVID-19 y las limitaciones de importación de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania? Y póngale a esa pregunta la variable dependiente de la hipótesis. O sea, la parte que borró. Ok. Al final, después de maíz. No, es que ahí no estamos hablando nada de maíz. ¿Considera usted que la pandemia COVID-19, es que usted se refiere a la capacidad de adquisición, ¿verdad? O sea, quite eso que dice así como los efectos. Eso quítelo. ¿Les considera usted que la pandemia COVID-19 y las limitaciones de importaciones de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania, después de eso ponga la segunda parte de la hipótesis, donde dice ha provocado, y le copia todo eso, ha provocado entonces ahí la respuesta es sí, no, y el no, ¿por qué? Yo creo que usted solo necesita esa pregunta para rechazar o aprobar su hipótesis. El por qué va a la parte del no, ¿ah? No coma, ¿por qué? No coma espacio, ¿ah? Porque Sí. tiene que haber ahí donde marque no, ¿ah? Sí. Tiene que ponerle la rayita donde va a marcar no, o el cuadrito donde va a marcar no, y después el por qué va, hay una línea. Ahí tiene que darle un espacio, ahí está. Y si después, ahora, como la parte de preguntas generales también la vamos a numerar, ¿verdad? Entonces, esta pregunta no sería la 1, sino la continuación de la numeración de las preguntas anteriores. Y cada una de estas respuestas se deriva del numeral de la pregunta. Si esta es la 1, esta va a ser la 1.1, cada respuesta, 1.2, 1.3, 1.4.
De acuerdo. El siguiente grupo que agregue aquí sus preguntas continúa. Es una numeración consecutiva. El sí también lleva una línea, ¿va? Para Sí, llamar. también. Ya las cuestiones de forma, ¿va? Los espacios para que respondan, numerar la boleta. Al principio, hacer una introducción presentándonos, dar algún instructivo, eso todavía son cuestiones de forma, pero ahorita estamos viendo lo que queremos, las preguntas. Entonces tiene que haber un espacio después del sí para que respondan. Ya ustedes se pondrán de acuerdo como si la van a hacer digital y la vamos a pasar en una forma de esas de Google, pues si es una ruedita o un cuadrito, ya ustedes se pondrán de acuerdo en eso. Ok. Vicky, el tiempo de la encuesta ya lo tiene determinado, como de cuánto puede ser, Sí. los 10 minutos. Tiene que ser corta y en breve. Ujú. Por eso estamos viendo que no va a ser preguntas de más, ¿verdad? Preguntas que no vamos a necesitar. Bueno, pasamos con el siguiente grupo. No sé cuál le toca. Este grupo 1, ¿no? Sí, Bueno, entonces el 2. ya los echamos por a 15, pero se supone que los siguientes grupos ya hicieron las correcciones, ¿verdad? Ya no van a pedir datos generales, sino vamos a entrarle directo a sus hipótesis. Le voy a presentarle. Grupo 2. Sí, grupo 2. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Sí se puede ver? No, ahorita no. Sí, ya se ve. Yo sabía. Ah, ok. Bueno, nosotros, pues, como usted mencionaba, los datos generales. Está un poquito grande, porfa, para leer. Ah, sí, muy bien, Lick. Deme un momento, quiero ver. Creo que no tengo que dar un control más porque. Ahí está. Ahí está bien. Más. Un Más. poquito más. Va, está bien, Lick. Ahí estamos. Va. Mire, hay que poner la hipótesis. Ah, me parece que es hasta abajo, ¿verdad? Sí, pero ya no necesita datos generales. Cualquier información general que usted necesite, pasémosela al grupo 1 para que la integre en datos generales. Veamos qué datos generales necesita. Ah, muy bien. Entonces nosotros pusimos como No, pero hipótesis ¿qué datos generales va a pedir? la edad, el sexo. Ah, bueno, eso ya tomó nota el grupo número 1, edad, Ah, sí, sí, sí. sexo y estado civil. Sí, yo considero que estado civil, al menos de mi parte, no es tan necesario, pero no sé. Porque al final lo que nos interesa saber es las edades y el sexo, ¿verdad? Bueno, Sí, pero usted me indica, ¿verdad? Sí. por eso, nos interesa edad, Ajá. si es hombre o mujer, pero eso ya tomó nota el grupo 1. Sí, sí, Y estado civil, va, está bien. que Bueno, solo hay soltero y casado. sí, De una vez le puede poner a estado civil soltero, casado. va, está muy bien, Lick. Los casi algo no cuentan, ¿vale? Anda, Casi algo no cuenta, ¿va? hago la unión de hecho, se toma como casado. Si muy bien. enviudó, se toma como soltero. Está Y bien. solo estado civil, según el Código Civil, solo se es casado o soltero. Exacto, muy bien. Bueno, nosotros lo vamos a dividir en 3 fases. Digamos, durante la pandemia, durante la guerra y antes de la pandemia y la guerra, ¿verdad? Para ir haciendo esa comparativa, que es lo que se planteó como hipótesis y objetivo. Sí. Entonces, nosotros aquí durante la pandemia pusimos. Pero mire, Alejandro, Ajá. es que fíjese que la forma de hacerlo es que inicie con su hipótesis, aunque usted lo divida así como quiere, pero que primero el que va a contestar la boleta lea la hipótesis y se dé cuenta de qué se trata. Bueno, entonces digamos que ponemos acá y la hipótesis, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Bueno, pues le voy a leer la hipótesis y es la siguiente: es el alza de los precios de los fertilizantes derivado de la pandemia COVID-19 fue mayor que el mostrado desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania, lo que ha provocado una variación en los precios del maíz, arroz, trigo y o sus derivados. Eso está bien. Ahora quítele donde dice durante la pandemia COVID-19. Ok, mostrado el conflicto, quiero ver. Pero aquí donde dice 1. Ya, muy bien. Y eso se lo pone después de observó. Aquí. Sí. Durante la pandemia. Ajá. Perdón, pandemia COVID-19. Muy bien. Bueno, entonces, ustedes acá, como grupo saben qué partes, en las 3 partes que dividieron, pero el que va a contestar la encuesta, no. A él hágale directo la pregunta y quítele el 1 romanos que tiene arriba. Bueno, sí, es que yo pensé que había que como irle poniendo el título acá. No, eso háganlo ustedes adentro. Ustedes ya saben cómo, pero aquí, para seguir el mismo formato de la boleta, la hipótesis y las preguntas. Muy bien. Muy bien. Bueno, observó durante la pandemia de COVID-19 una variación en los precios del maíz, trigo, arroz y sus derivados. Durante la pandemia, es que aquí había puesto durante la pandemia, pero voy a borrar esto entonces. Y ya, así quedaría, sí o no. Y si no... ahí no hay un porqué, fíjese. Eso es lo que, por eso como fue lo que le mencioné. Si íbamos a tomar en cuenta como que la opinión, pero ahora que usted me dijo, le vamos a poner aquí. No, es que, digamos, no todas las preguntas, el no requiere el por qué. A veces el que requiere el por qué es el sí, dependiendo de la pregunta. En el caso de esta pregunta, yo considero que aquí no lleva un no, porque le está preguntando, observó durante la pandemia una variación en los precios del maíz, trigo y arroz. Y quítele el y o sus derivados, o es y sus derivados. Esa palabra ya no existe, y o. Ok, entonces acá lo voy a quitar también. O sus derivados. Muy bien. Mire, ¿cuál sería un derivado del arroz? Mire, eso es lo que estábamos platicando con el grupo y pues yo hice la idea, ¿verdad? De, digamos, así como va a sonar chistoso, pero un ejemplo, el arroz en leche, pues. Eso, digamos, yo me acuerdo que antes de la pandemia costaba un vaso 5 quetzales, hoy en día cuesta 10. Pero no sería un derivado, ¿eh? Sí, sería pues una transformación. Es una combinación de arroz y leche, ¿eh? Es que sí, derivados del arroz no hay. Tampoco el maíz, ¿eh? Bueno, el maíz, la tortilla, Lick. Pero la materia prima ahí es el maíz. Mire, por ejemplo, el petróleo. Tiene más de 2,000 derivados. La vaselina, los productos de como plástico, hasta medicinas. Esos son derivados. Los productos petroleros es la gasolina, el diésel, el búnker, el gas GLP. Entonces, para que se entienda bien la pregunta y nosotros obtengamos la respuesta que queremos. Entonces, craneemos bien esa pregunta. ¿Observó durante la pandemia COVID-19 una variación en los precios del maíz, trigo y arroz? Porque fíjense que si varían los precios del maíz, trigo y arroz, obviamente van a variar los derivados. Las tortillas, el pan, ¿verdad? El arroz en leche, el arroz con chocolate. Fíjese, Lick, que nosotros, bueno, al menos en como yo lo pienso, es de que si solo lo dejamos así como una variación en los precios del maíz, trigo y arroz, yo hice, digamos, la observación, bueno, los compañeros también le hicimos las observaciones de que si mencionamos nada más eso, al menos si me preguntan a mí a cuánto está el costal de arroz o de trigo o de maíz, yo no sé. Y creo que muy poco. Disculpe, Alejandro, disculpe, déjeme ver la matriz.
La Ajá. hipótesis. Ah, sí, aquí está. Es que fíjese que aquí nos estamos preguntando por el problema y lo que tenemos que preguntar es la causa, es el precio de los fertilizantes. Ujú. Esa pregunta no va, porque se supone que nosotros ya investigamos que subió el trigo, el arroz y sus derivados. Tenemos que preguntarnos por la causa, y la causa es el alza de los precios de los fertilizantes. Entonces, la primera pregunta es si observó durante la pandemia COVID-19 una variación o un alza en los precios de los fertilizantes. Esa es la primera pregunta. Bueno, Porque aquí se está preguntando por lo que usted dijo que es el problema. Y se supone que él investigó y estableció de que sí subieron de precio, ¿no? Que sí hubo alza. bueno, sí, está bien, Lick. Ya lo corregí. Entonces sí, voy a tener que, porque vamos a tener que cambiar la estructura, porque nosotros estábamos mencionando mucho lo del maíz, trigo y arroz. Sí, eso es preguntarse por el problema, ¿no? Y estamos preguntándonos, lo que queremos demostrar es la causa. Yo cuando vi las hipótesis, ahí sí es la experiencia, ¿verdad? Yo consideré que con una o dos preguntas se resolvía la hipótesis. Sí. Entonces, todas las demás que tengan que ver con maíz, trigo y arroz, quítelas. Ah, Porque sí. Lo que voy a tener que hacer aquí, digamos, en qué aspecto se percató. Es que eso es otra que habíamos puesto. Se percató el consumo del maíz, trigo, arroz y sus derivados durante la pandemia en calidad, cantidad, precio, pero bueno, no, porque es parte del problema. sí, Nosotros queremos comprobar la causa. ok. Sí, Lick. Sí, eso también está, aprovechar el espacio, Lick, digamos, no me acuerdo el espacio, la conversación de mis compañeros, al menos yo estaba pensando, yo no sabía que el fertilizante sí influía, o sea, afectaba a los precios de los problemas básicos, hasta que investigué, hasta que, digamos, vamos a desarrollar la investigación. No sé si los demás compañeros van a poder responder a esas preguntas, ¿verdad? Sí, dice que digan que no. Finalmente, porque, digamos, yo honestamente no sé si subieron los fertilizantes, ¿verdad? Pero el que lo sabe es el investigador. Claro. Entonces, aunque todos le contesten que no, usted comprueba su hipótesis con información bibliográfica. Sí, pues se contrasta. Exacto. Usted lo que va a decir es que la población encuestada no tiene conocimiento del mercado de fertilizantes porque no son agricultores, ¿verdad? Sí, ok. Está bien. Sin embargo, al variar los precios del fertilizantes, en su informe va a poner, sí afecta la producción de maíz, de trigo y de arroz. Ah, muy bien. O sea, sí se comprueba porque le estamos haciendo una pregunta que probablemente solo los que sean agricultores o trabajen en una actividad agrícola van a saber, ¿verdad? Claro. Posiblemente hay compañeros que sí trabajan en beneficios de arroz, ¿verdad? De maíz, o en alguna agrocomercial. Sería interesante ver que nos responden, ¿verdad? Ah, bueno, sí, entonces, ahora que usted lo menciona, sí, ya me quedo. Sí, no hay problema con la pregunta. Ah, bueno. Solo quitemos lo que no tiene que ver con la hipótesis. Va. Entonces vamos a tener que Con la variable independiente de la hipótesis. Fertilizantes. Ok. Eso. Todo lo demás, igual para los demás grupos, compañeros. Lo que queremos comprobar es la causa. Y la hipótesis tiene dos partes. La causa, ¿verdad? Y el efecto. Después de ha provocado es el efecto. Es la variable dependiente. Porque depende de lo que dijimos que es la causa. Por eso la causa es la variable independiente. Y el problema, el fenómeno, lo que vimos es a la variable dependiente. Entonces, el cuestionario va en función de la variable independiente, de mostrar la causa.
Muy bien, Lick. Ahí estamos, pues. Bueno, solo igual para finalizar, sí está bien, digamos, el cómo lo vamos a separar para que, bueno, yo creo que sí. Está bien, Lick. Ahorita Pues solo Ok, digamos, tomemos de base la boleta del grupo 1. bueno, está bien. Y Lick. esto que la pregunta suya, con su hipótesis, mandémosla al grupo 1 para que le agregue su boleta. Y así ya, Muy ya integramos la boleta de preguntas. Cuando esté integrada, me la mandan para que yo la revise, la componga y ya te la mandamos a Lick Aldana y ya establecemos la fecha límite. de que vamos a realizar la encuesta. Ok, muy bien, Lick. Muchas gracias. Después va a seguir el grupo 3. Ya lo estamos viendo. La hipótesis del grupo 3 y las preguntas que consideramos para la encuesta. Miren, Sí. ahí sería en la economía nacional o en la política monetaria cambiaria y crediticia. Sí, pues, sí, en la política monetaria cambiaria y crediticia. Pues si no, ya cambió el problema. ¿Eh? Sí, fíjense que en lugar de no sé, no sabe. Y ahí no iría el por qué, ¿verdad? En todo caso, no sé, ni Caldana, si le metiéramos el por qué al no, ¿verdad? Déjenme ver otra vez la hipótesis. Sí, es que en la pregunta dice las acciones gubernamentales, ¿verdad? Y la variable independiente de la hipótesis dice la pandemia COVID-19 y la guerra de Rusia a Ucrania. Pues no tienen que ver las acciones gubernamentales en la pregunta. Hay que quitar de la pregunta. Sí, pero solo se caería la pandemia del COVID-19 y la guerra ucrania-rusa tuvieron un impacto en la política ¿Cree usted, monetaria. ¿verdad? ¿Cree que la pandemia COVID-19 y la guerra Ucrania tuvieron un impacto en la política monetaria cambiaria y crediticia durante el periodo 2020-2022? Exacto. Entonces fíjense que ahí la pregunta sería, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál fue el impacto? Y el no podría ser ¿por qué? O lo dejamos únicamente en no. ¿Por qué? ¿Va? Si le responde sí, podría ser sí, ¿cuál? ¿Va? O podríamos sí, digamos que esta fuera la pregunta sí. Entonces la respuesta sería 5.1 sí, 5.2 positivo, 5.3 negativo. Si el impacto fuera positivo o negativo. Para no ponerle cuál, porque ahí no hay economistas. Entonces, porque una respuesta podría ser sí, incidió en una baja en la tasa líder, porque eso fue lo que causó la pandemia, que bajara la tasa líder, para que los bancos sacaran dinero a circulación. Eso fue un impacto del COVID en la política monetaria. Entonces, no sé si preguntar cuál, ¿no? Porque ahí la respuesta sería sí, bajó la tasa líder, ¿verdad? Y si es no, pues, Lick Aldana, ¿considera usted que preguntemos cuál o dejamos
como impacto positivo o negativo. Tiene apagado su microlic. Diga, Aldana. No sé por qué se activa, se activó solo esa cosa. Bueno, yo pienso que esta pregunta es bastante especializada. Entonces, y estamos dirigiéndola a alumnos de auditoría, que aún los economistas, creo que muchos tenemos problemas en ese tema, porque no depende de lo que hemos estudiado o nuestra experiencia de trabajo y todo eso para dar una respuesta, porque siento yo que es muy especializada. Entonces, preguntar cuál o por qué, cosas así, yo pienso que debemos de partir de eso, de a quién le estamos preguntando. Entonces, tal vez solo el sí y el no, ¿verdad? Fíjense que lo de la baja de la tasa líder salió en la prensa. Sí, eso sí salió. Si se recuerda, salió que durante la pandemia la Junta Monetaria bajó la tasa líder. Entonces, yo digo que para un estudiante universitario... Licenciado, ¿y considera usted, antes de esta pregunta, colocar una que pueda decir, ¿conoce usted cuál es la política monetaria cambiaria y crediticia? Sí. Sí, porque si le responde no, ahí pingua, ahí nomás. Si le responde sí, pase a la... Oh, escriba esa pregunta. Mientras tanto, ¿qué dice Ana? Lick, la verdad es que yo creo que no iría porque si nos responden que no implícitamente, nosotros vamos a entender que esa persona no sabe de lo que le estamos preguntando. Entonces, no sé. O si responde no sé, o dejamos el no sé. No, igual que el anterior, ¿verdad? No quiere decir que porque nos contesten no vamos a rechazar nuestra hipótesis, porque los compañeros del grupo 3 tienen que hacer una investigación bibliográfica y ver si hubo cambios en la política y explicarla. Los resultados de la investigación no solo es la encuesta, es la investigación bibliográfica y las entrevistas que ustedes hagan a expertos. Así quedamos en los objetivos de la matriz. Simplemente que lo que vamos a decir es que la población encuestada no tiene conocimiento de los aspectos de la política monetaria, cambiaria y crediticia de Guatemala. Entonces, ¿está de acuerdo, Ole Caldana? Sí, me parece. Me parece que se le agregue eso. Se le agregue eso porque ahí, de una vez, al decir que no, ya no tiene sentido pues preguntarle los efectos. Sí, mira, Brandon, en lugar de cuál es, ¿qué es? Ok. Si puedes cambiar ahí, Xavier. ¿Qué es? Ahora, después, póngale ahí. Si respondió sí, pase a la siguiente pregunta. Aquí después de sí. Bueno, también donde usted la puso puede ser. Sí, no. Entonces, si respondió sí. Ese sí es con tilde, ¿verdad? O podría ser, si su respuesta fue no, saltar a la pregunta siguiente, que sería el número de pregunta que continuaría después de esta. Si respondió no, es que la siguiente pregunta es ¿cuál fue el impacto de de su hipótesis? Mira, pues, vamos a poner, si respondió sí, pase a la pregunta y le ponemos el número de la pregunta. Si respondió no, pase a la pregunta y nos salteamos el número, ¿verdad? Sería la siguiente después de la del impacto. Entonces ahí deje los espacios para poner los números de pregunta. Cuando ya esté integrada la boleta, ya le ponemos
los números de preguntas. Quítale el número, la agregación de número. Pase a la pregunta tal, ¿va? Dice, si respondió sí, pase a la siguiente pregunta. Punto. Si respondió no, pase a la pregunta número tal. Porque ahí sí nos vamos a saltear un número. Pero póngale, respondió no, pase, sin el sí, ¿va? Respondió no, pase a la pregunta que ya no sería esta que sigue, sino la otra, ¿va? No sería la siguiente, sino a la pregunta número. Ahí sí, a la pregunta número. Póngale número. NO, punto. Ahí, ¿qué número es? Entonces la siguiente pregunta sería, en lugar de crees, ¿verdad? Cree que durante la pandemia COVID-19 y la guerra Ucrania hubo un impacto en la política monetaria, cambiaria y crediticia. Ahí quitarle el no sabe. No, pero pongamos la pregunta, es que tuvieron, Sí, no sí, sí. es, digamos, ahí no es un plural, ¿verdad? Porque no es la razón de ser de la pregunta, la razón de ser de la pregunta es el impacto. ¿Verdad? Si habláramos de impactos, tal vez sí pudiéramos poner tuvieron, ¿verdad? Pero como no es esa, el objeto de la frase o la oración no es el plural, ¿verdad? Entonces, cree que durante la pandemia COVID-19 y la guerra de Rusia-Ucrania quítale y tuvo impacto. Quitémosle el tuvo impacto en la política monetaria. Quítale tilde también quítale la tilde a cree, porque ahí dice cree. Cree. Bueno, quitémosle durante también, ¿verdad? Después de cree que, quitémosle durante. Pero arriba también. Donde empieza la pregunta. Y como ya dijimos, quitémosle en el periodo 2020-2022 porque estamos ya diciendo la pandemia COVID-19 y la guerra, que no ha terminado, ¿eh? Entonces, quitemos la palabra respuestas. Y después del sí, hágale unas rayitas al sí, ¿verdad? Para que le marque sí. No sé qué van a usar ustedes, ¿verdad? Si rayita o puntito, ¿verdad? Después de esa rayita, ¿cuál? Pregúntele cuál ha sido. Ahora signos de interrogación. Cierre signo de interrogación. O podrías poner cuál impacto también. Si responde sí, ¿verdad? Dice, ¿cree que la pandemia tuvo impacto en la política monetaria? Sí. ¿Cuál, verdad? O póngale cuál fue, ¿verdad? ¿O cuál fue? Sí, está bien. No, rayita, ¿por qué, verdad? Ahí está.
Bueno, si nuestra hipótesis tiene que ver con correlaciones comerciales, sí iría, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No tiene nada que ver con relaciones comerciales, ¿verdad? Quitar Javier la pregunta. Igual no tiene que ver con remesas, ¿verdad? Únicamente deja esa, Javier, porque las que continúan, ninguna tiene relación con la hipótesis. La remesa no tiene que ver con esa hipótesis. Sí, solo lo de la variable independiente. Las preguntas es para confirmar la causa. Aprobar o rechazar la causa. Esas dos también quitarlas, Javier. Únicamente se va a quedar la primera. Y después donde dice pase a la pregunta número, pone entre paréntesis, poner número de pregunta del grupo que sigue, cuando ya realicen la encuesta formal. Se ves ahí con amarillito, con algo que nos acordemos. Grupo siguiente pone. Ok. Entonces eso sería todo, licenciado, de nuestro grupo. Muy bien. Entonces pasemos al grupo 4. ¿O hacemos un receso, compañeros? Y así con base en las anteriores, los siguientes grupos arreglan sus matrices. Entonces, vamos a hacer un receso, compañeros, para las 4:10. ¿Les parece bien de 20 minutos? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Desde luego, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Gracias. 4:10, regresamos. A las 4:10, ¿verdad? A las 4:10. Muy bien. Sí, que a las 4:10. Va, está bueno.